conejo flash, proceso. Conejo flash. Prosigo. Confírmate de fijar. Y parecía su código, ¿viste? Afírmate, eso ya, me voy a reventar de rápido. Acá, mi número 2, le digo, voy a entrar otra vez. Y ¡bum!, le disparó el misil. El segundo misil salió, se viró así para acá, y de ahí viró y le pegó en medio avión, en la mitad así. Y hacía un resplandor y yo decía, me dispararon el misil. Ahí esa noche. Yo pensé que esa noche entregaba las herramientas, pero no fue así. Uno sabe que puede perder la vida, pero hay que cumplir con la misión. Que nos enganchaban de atrás de la sede, o sea que había aviones Mirage 2000 atrás nuestro. Vi era la silueta del Sukhoi. Disparé el misil, el Sukhoi viró así, apenas me vio. Y yo ya había disparado el misil, de explotar bombas de 1000 libras, de 500 libras, que caían árboles, todo es tremendo. O sea, el trauma psicológico es terrible. Por el país, por la patria, por el Estado, como héroes. Pero yo hasta ahora creo que lo único que hice es cumplir con mi patria. Hoy en el programa Grandes Líderes es un honor tener a un ícono de nuestra sociedad ecuatoriana, a un ícono de la aviación de combate, a un gran líder. Ese líder que escribió historia en el primer conflicto aéreo. Hoy tengo el honor a toda esa juventud ecuatoriana, a todo el país, de presentarle a mi general Raúl Banderas, aquel militar, aquel soldado de honor que escribió historia en nuestra aviación de combate. Mi general, buenos días. Gracias por aceptar la invitación al programa Grandes Líderes. Para mí, para toda la sociedad ecuatoriana, como le digo, es un honor tenerlo aquí. Mi general, quisiera que usted rememore esa gesta heroica, la que usted lideró, la que usted hasta hoy la tiene presente y que está próximo a revivirse nuevamente. Gracias. Año a año estamos recordando ese conflicto aéreo. Quisiéramos que nos rememore un poquito y también esa parte, Raúl Banderas, hoy en día. Ya. Muchas gracias. Primero, gracias por esta entrevista. Felicitaciones por este programa que hacen, que, como hablábamos hace un momento, me parece estupendo y digno de resaltar. Hay poca gente que se dedica, tal vez sin ningún interés económico, a hacer un programa que reviva la historia nuestra. Referente a la pregunta y a lo que vivimos de esa época, van a ser 31 años, pero como bien lo dijo, yo me acuerdo como que hubiera sido hace una semana, y siempre estamos rememorando, más que nada en estas épocas, en enero, febrero. Ya se acerca el 10 de febrero, que fue el día del combate aéreo, donde tuvimos la oportunidad de derribar en total 3 aviones en ese día. Yo era el líder de la escuadrilla Conejos, con aviones Mirage F1. Había 2 aviones Kafir también. Los Mirage derribamos 2 aviones Sukhoi 22 y el Kafir derribó un avión A-37. Antes de eso ya estábamos desde enero, teníamos ya algunas misiones de emergencia, ya estábamos en emergencia desde los primeros días de enero, concentrados y alertas para repeler cualquier ataque. Nuestra misión era de defensa aérea. La política del Ecuador, emanado desde el presidente de la República, que es el que dicta las normas y las órdenes, en este caso era que nosotros nos defendíamos, no teníamos que atacar. Así que era más difícil obtener un triunfo solo defendiéndonos. Cuando venían aviones a bombardear, que no venían a las bases aéreas ni a las ciudades principales, sino en la zona del Cenepa, en la zona de Coangos, y donde estaba nuestro ejército defendiendo en trincheras valerosamente sus posiciones, allá iban los aviones a lanzar sus bombas. Inicialmente iban helicópteros. Los primeros días de febrero, los últimos días de enero, iban con helicópteros a disparar cohetes a las posiciones de nuestros soldados. Como nuestra defensa antiaérea tenían ya misiles de hombro, derribaron, si no estoy mal, 6 helicópteros.
helicópteros peruanos que venían a atacar. Eso les causó una sorpresa a ellos. Pensaron actuar igual que en 1981, donde no teníamos defensa aérea, pero en el 95 tuvieron pérdidas de 6 helicópteros. La defensa aérea, hablar de la defensa aérea es hablar también de una parte importante en la aviación de combate, ¿no? Bueno, aquí también quiero enviarle un saludo al teniente coronel Darwin Becerra, porque me ha mandado esas preguntas que quisiera que a mi general le pregunte. ¿Qué tan importante fue la defensa aérea para el conflicto del 95? ¿Qué tan importantes las operaciones de la defensa aérea, la alerta que la defensa aérea les dio a ustedes como aviación de combate en general? El papel de la defensa aérea es muy importante, importantísimo. Son los ojos de la Fuerza Aérea. Como dicen ellos, nuestro alcance es más allá de donde ven los cazas, dicen. Los cazas son los aviones de interceptación. Y es cierto, el 81 no teníamos radares de defensa aérea y yo era subteniente. El 81 volaba el avión Strike Master, igual estuvimos listos para cumplir con la misión. Nuestra misión era defender en la zona de la provincia del Oro. Conocimos los puntos donde deberíamos ir a atacar, a hacer apoyo aproximado en caso que sea necesario, y estuvimos desplegados igual muy cerca de la frontera, de ese lado. Pero en esa época, el 81, volaron los aviones Mirage a tratar de encontrar en el aire aviones que iban a bombardear o helicópteros que iban a bombardear. Pero no tenían la alerta primero de la defensa aérea a que salgan a cumplir la misión, porque no había radares. Entonces pasaban 1 hora, hora y 30 hasta que tenían que regresar por combustible. Entonces, si ese rato no había aviones o algo, no encontraban nada, nadie les dirigía. Eso pasó el 81. El 95, como inicié a la pregunta diciendo que es importantísima la defensa aérea y que el rol de ellos es muy importante todo el tiempo, nosotros siempre trabajamos juntos con los radares, con los controladores. Yo siempre digo, conocíamos ya hasta la voz del controlador que nos estaba guiando y sabíamos quién era el mejor, quién era un poco menos, sí. Y teníamos esa confianza, ya era una relación muy cercana. Luego de las misiones de entrenamiento hacíamos un debriefing que se llama. Ellos bajaban a la base, a Taura, y ahí conversábamos y veíamos, analizábamos errores o que estuvo bien y todo siempre. Siempre así era nuestro entrenamiento desde los años 85, 86 hasta el 95 que pasó lo que pasó. Entonces el 95 hubieron varias misiones. Yo salí una misión el 6 de febrero y fue la primera misión que salimos aviones de Taura. Yo tenía el grado de mayor, era el comandante del escuadrón y decidí ir a volar yo ese día a la madrugada. Era la primera misión porque la noche anterior, la noche del 5 de febrero, habían bombardeado en la noche. Comenzaron a bombardear en la noche cuando cambiaron, que le cuento que cambiaron de helicópteros a aviones. No sé por qué, comenzaron a bombardear en la noche. ¿En qué parte del país estaban bombardeando? En el suroriente, en la parte de Coangos, en el valle del Cenepa, toda esa parte. Toda la parte sí. Cenepa. Entonces nos sorprendieron la primera noche y nosotros nos alertamos, dijimos van a seguir saliendo. Entonces planificamos durante la tarde del 5, planificamos una misión y yo decidí irme a esa. Me fui a amarrarme a mi avión, a ponerme listo para salir como a las 12 de la noche. Íbamos un Mirage y un Kafir. En el Kafir iba mi número 2, era el teniente o capitán ese tiempo, Eduardo Cárdenas. Me decía, tengo un enganche de las 12, yo también, nos están enganchando de las 12. Entonces, ¿cuál era ahí la maniobra evasiva? Porque yo sabía que ellos ya podían dispararnos de ese rato y nos iban a derribar. Era evitar eso. Así que le dije, nos vamos hacia abajo en vuelo invertido. O sea, de noche es complicado volar con maniobras muy fuertes porque uno pierde la orientación, porque no tiene un horizonte para ver cómo está. Entonces uno puede estar al revés y cree que está bien sentado. Así, pero ese rato había que hacer algo para evitar. Entonces estábamos a 30.000 pies de altura. Yo miré mi avión y esperé que él haga lo mismo. O sea, pensé que hizo lo mismo que yo le ordené. Y hacia abajo así, en una maniobra que se llama un split S. Se baja lo más rápido, así, para abajo. Cuando bajaba, de 30.000 nos podíamos bajar hasta 4.000 pies porque no había elevaciones ahí.
Eso se hace en unos 3 minutos, baja casi a 10.000 pies, 8.000 pies por minuto, es un descenso muy rápido. Y yo veía un resplandor, y hasta ahora me acuerdo de ahí, siento que veía un resplandor y yo decía, me dispararon el misil. Y nada, regresaba a ver, así estaba invertido, yo regresaba, no había el misil, pero pasaba el resplandor. Después de un rato, otra vez, 2 veces. A la tercera, pero esto le hablo en 2 minutos o 3 minutos máximo, todo. Me doy cuenta que mecánicamente cuando me enganchaba el radar enemigo, yo con este dedo en el acelerador accionaba los chaff, son unas laminillas que salen, unas contramedidas electrónicas para confundir al radar enemigo. Eso era lo que iluminaba. Nunca habíamos lanzado chaff en la noche, entonces yo no sabía qué iba a causar. Claro, eso sale con un cartucho y afuera explotan y se hace como unas nubes son como cabellos chiquitos de muchas dimensiones para confundirle al radar. Entonces le confundía un momento al radar y de nuevo el radar discriminaba y se enganchaba otra vez en el avión. Entonces ahí me di cuenta que eso era lo que iluminaba, no era que ya me habían disparado el misil. Recuperamos como a 4.000 pies y yo quise subir nuevamente ya viendo que no me dispararon, pero el Kafir ya estaba con niveles de combustible para regresar a la base. Ya no podíamos seguir. Entonces regresamos a aterrizar, igual había mal tiempo en todo el trayecto y en Taura llovía tremendamente, Guayaquil tampoco había cómo aterrizar, pero de ley teníamos que aterrizar ahí porque el Kafir ya no tenía combustible para llegar a Manta. A Salinas no estaba disponible la pista, no podíamos, tenía que aterrizar ahí o perdíamos el avión porque ya no había combustible. Logramos aterrizar, yo aterricé primero, le guié a él que aterrice, aterrizó y terminamos la misión. Y como anécdota, yo siempre me acuerdo, y alguna vez con Eduardo conversábamos, normalmente usted que fue militar, cuando ya uno cumple una misión, el número 2, en este caso mi número va y le dice signo, ¿verdad? El número 2, mi mayor, que era yo ese tiempo, ese del parte que se da, no signo, ¿verdad? Ese día los dos nos dimos un abrazo, a las 4 de la madrugada, nos dimos un abrazo así en la pista que llovía todavía porque pensábamos que nos íbamos a quedar ahí esa noche. Yo pensé que esa noche entregaba las herramientas, pero no fue así. No fue así. De ahí hubo otra misión. Ellos perdieron un avión esa noche. Jóvenes, a toda la sociedad ecuatoriana está hablando el mayor Raúl Banderas. Es emotivo escuchar esto. ¿Lo ha dicho en algún momento, mi general? Sí, en algunas entrevistas. Está reviviendo el mayor Raúl Banderas esos momentos épicos, esos momentos de que cuando uno no sabe, cuando sale a una misión, no sabe si ya va a ofrendar su vida, pero para eso nos formaron, ¿no? Para eso fuimos formados y en esa época, cuando la aviación de combate empezaba a florecer, en esa época que era la época dorada de la aviación de combate, el mayor Raúl Banderas, sus emociones, sus sentimientos, su estirpe, su gallardía como piloto de combate, el mayor Raúl Banderas en esa época. Sí, son momentos de mucha adrenalina esos, muchísima adrenalina. Ajá. Bueno, el vuelo mismo en sí en un avión de combate es así, y eso es lo que nos gustaba, y yo revivo cada momento eso. Ayer, anteayer, un amigo muy querido que tal vez les siga a ustedes, también se llama Fernando Garrido, siempre manda cosas desde Estados Unidos, manda un video de unos 2 Mirage haciendo acrobacia, yo veía y me emocionaba viendo eso. Y así es la vida nuestra, y lo que dijo usted hace un momento, uno sabe que puede perder la vida, pero hay que cumplir con la misión, y eso pasó esa noche, y eso pasaron las siguientes misiones, y no solo yo, todos los que de alguna forma combatimos y estuvimos ahí presentes. Sabíamos que podíamos perder la vida, pero teníamos que cumplir con la patria. Algo que no le ha dicho a cámaras, algo que no le ha dicho de ese momento épico de cuando derribaron esos aviones, que no sabe la sociedad ecuatoriana de Raúl Banderas, que no sabe eso, cómo fue, o sea, lo teníamos ahí, teníamos que derribarlo, porque violentaron nuestro espacio aéreo. Nosotros teníamos la misión, nosotros tenemos la Fuerza Aérea, la misión de proteger nuestro espacio aéreo, y era el momento de demostrarle al país, a los ecuatorianos,
que existía aviación de combate, que existían aquellos héroes, que existían estos oficiales, estos pilotos para combatir y defender a nuestro espacio aéreo. ¿Cómo? La misión del 10 de febrero, que fue mi tercera misión, porque tuve otra el 9, la del 10 de febrero fue un día despejado completamente casi, el cielo, porque el 9 no lo logramos ver porque había muchas nubes y no los vimos. El 10 estaba despejado. Igualmente esa misión no es que yo decidí irme, sino que cuestiones del azar, yo justo estaba ese rato de alerta, nos turnábamos cada 2 horas, cambiamos las tripulaciones cada 2 horas, porque el calor de Taura, la estrechez de la cabina de combate, la tensión mismo, hace que los pilotos tienen que rotar para no salir ya cansados de volar. Entonces cada 2 horas nos turnábamos y coincidió que justo yo estuve el 9 y la del 10 igual, justo me tocó a mí ese rato estar de alerta. En la del 10 estaba con Carlos Ducati, que era del Mirage mismo, con 2 Mirage, y había 2 Cafir también, que estaba Mauricio Mata y Wilfrido Moya en 2 Cafires. Cuando despegamos, salimos, fue casi igual a la misión que les conté de la madrugada del 6, casi exactamente lo mismo. Llegamos, pero yo ya tenía la confianza de que no tenían el misil, porque si no me hubieran derribado el 6, sabía que no tenían. Entonces los buscamos, los enganché, se me perdieron un rato de mi radar y era que ellos habían bajado a lanzar las bombas y ellos se me perdieron, no los vi cuando después yo sabía que estaban por ahí, sentía que estaban ahí. Yo siempre digo, es como un cazador, igual nosotros somos cazadores, que sabe que por ahí está la presa y se pone a esperar. Pero uno también sentir, mi general, sentir eso que a nuestra infantería la están matando, ¿no? Claro. Y mi infantería no puede hacer nada desde la tierra y ellos tienen esa ventaja, pero no hay quien les defienda. Sus compañeros, sus camaradas, infanterías eran bombardeados porque había muchas bajas también de la infantería, del ejército, de nuestra fuerza aérea. Entonces decir cómo les ayudamos a nuestra infantería porque los peruanos estaban bombardeando por aéreo. Sí, bueno, realmente bajas de los aviones no hubo ni una sola baja, pero yo he conversado con muchos amigos del ejército, cuando les llegaba la alerta de que venían aviones a bombardear, tenían que cubrirse en sus trincheras y escuchar en la selva el explotar bombas de 1000 libras, de 500 libras, que caían árboles, todo es tremendo, o sea, el trauma psicológico es terrible. Claro. El ruido es tremendo. Si en un polígono tiro una bomba de esas, y peor en la selva. Pero bajas no hubo. Pero claro, nosotros queríamos evitar mismo que hayan bajas. Y nuestra misión era esa. O sea, y el sentimiento nuestro era cumplir con la defensa, porque para eso estuvimos entrenados. Para eso nos habíamos entrenado varios años. Y yo tenía 10 años ya volando el Mirage, tenía unas 1800, 1900 horas en el Mirage, era instructor, entonces tenía que estar ahí. Ese día, como les contaba, descendieron, les perdí en mi radar, pero yo sabía que estaban por ahí. Entonces comencé a buscar ya visualmente. Puse en el GPS que teníamos, un GPS que habíamos adaptado en el avión, un Garmin 100, puse Coangos, el punto Coangos, y viré mi avión hacia allá. Me acuerdo muy claro que llevaba el 060 el rumbo, y cuando logré verlos, 2 aviones que subían de haber botado las bombas, haber lanzado bombas, pero eran 2 puntos muy pequeños, estaban como unas 7 kilómetros por lo menos, 7, 8 kilómetros, eran unos puntos muy pequeños. Entonces le avisé a mi número 2, que venía en el otro avión atrás, en formación mía, le digo, tengo 2 a la vista, tal parte, a las 11, como se habla ahí, a las 11 de mi posición abajo. Él los vio. Le digo, radar stand-by, para no delatarnos con nuestro radar que emita señal, radar stand-by. Y comenzamos a seguirles y a llamar. Como yo les había contado, estaban los Cafir también, volaron ese día, salieron. Comenzamos a llamarles a la escuadrilla Bronco, que eran los Cafires, porque dije, a lo mejor son ellos. No se veía la silueta del avión, todavía no se identificaba. No nos contestaban, había un ruido tremendo de radios, de interferencias. Le decía a mi número 2 para yo no perder el de vista y no agacharme a cambiar el radio. Yo seguía solo viéndoles al frente y les decía a mi número, cambia a Canal 3 y pregúntales a los Broncos dónde están. Y él hacía eso y tampoco le escuchaba. Y seguíamos entrando. Cuando nos cruzamos no nos vieron al principio y nos logramos poner atrás de ellos.
justo atrás de las 6, que es la mejor posición para un derribo. La mejor posición de un piloto de combate, estar a las 6 del blanco. Cuando estuvimos atrás, todavía yo no sabía qué aviones eran. Y siento en mi radar warning, el que le avisa a uno, otra vez la misma alarma del 6 de febrero de la madrugada. El pito y una luz que nos enganchaban de atrás de las 6. O sea, que había aviones Mirage 2000 atrás nuestro. Le digo a mi número 2, él se abrió acá para darme protección y yo a él también cubrirle, y él me decía, no tienes nada a las 6. Yo también le veía a él, tampoco tienes nada, y seguíamos acercándonos, acelerando, casi supersónico iba. Cuando ya estaba yo más cerca, ya no teníamos la señal de distancia porque yo había desconectado el radar. Subí mi nariz y ahí sí le vi era la silueta del Sukhoi. Disparé el misil, el Sukhoi viró así, apenas me vio, yo ya había disparado el misil. El misil salió, le impactó, en la cola del avión impactó, salió humo y el avión siguió volando, virando así como hacia mí, haciendo un viraje defensivo que se llama. El otro avión que iba más adelante viró también y mi número 2 le dio a ese avión. Yo le dije, éntrale al otro, le disparó al otro. Y el cuadro al frente eran los dos aviones virando hacia nosotros, así, y nosotros más atrás. Y ese y atrás venían los otros, los Mirage 2000 venían atrás. Yo sentía en mi radar warning que venían atrás. No los veíamos, pero sabíamos. Pero ya ellos, Ecuador mismo. No, Mirage, Mirage 2000, un avión francés, igual peruano, muy superior al nuestro. Los que supuestamente tenían el misil que le cuento. Así que ese rato era un análisis y ahí en pocos segundos decidir qué hacer. Claro. Yo decía, me viro para descender e irnos, pero decía, a lo mejor estos, como seguían volando, echaban bastante humo, pero seguían volando, a lo mejor tiene capacidad de virar y dispararme él a mí. Y los que vienen más atrás. O los remato. Claro, ¿qué hago? Digo, los remato. Entonces, viro de nuevo, ya me estaba saliendo yo al norte, viro y ¡bum! Le disparo el misil. Le digo a mi número 2, le digo, voy a entrar otra vez, y ¡bum! Le disparo el misil. El segundo misil salió, se viró así para acá, y de ahí viró y le pegó en medio avión, en la mitad así. Y así el avión se paró en el aire, explotó y comenzó a caer en barrena así para abajo. Mi número 2 le disparó al otro avión, viendo que yo disparé, él también disparó. Ese no hizo el mismo efecto. Él mismo me dijo después, yo ya no vi porque yo disparé y le dije a mi número, vamos al norte y hacia abajo, para evitar a los que venían atrás. Entonces, viré, yo ya vi que explotó y viré. Y le dije a mi número que haga lo mismo. Ahí tuvimos, hay un audio de eso, son segundos que yo pierdo o mi número pierde el contacto conmigo. Yo le llamaba, le decía Flash, era el nominativo de él, el mío es Conejo, le decía, Flash, Conejo, y no me contestaba. Y se oye en mi voz la desesperación porque yo dije, lo derribaron. Pero después viendo, son 30 segundos, menos también. Y después me contesta, prosigue. Digo, estoy rumbo norte, ¿dónde estás? Dice, adelantando rumbo norte. Y ahí me dice, el que tú le diste se eyectó, me dice. Él vio que el avión cuando bajaba así, el piloto salió en el asiento de eyección, salió así. Y dice, el que yo le di siguió volando, pero iba muy averiado. Entonces, nos bajamos hasta el ras de los árboles, ya cuando ya no tenía yo ninguna amenaza en mi radar, ahí ascendimos nuevamente y claro, ya estábamos mucho más cerca de nuestro territorio, porque ahí nos cruzamos un poco para perseguirles. Y eso pasó ese rato, o sea, ya era la euforia de lo que me estaba diciendo usted, que sentía el mayor Raúl Banderas. Era una euforia tremenda, yo a tal punto que normalmente uno en aviación usa nominativos, usa términos en clave para decir que había derribado a dos, pero yo ese rato agarré en la radio, en la defensa aérea, que se llamaba, el nominativo era Farol. Le digo, Farol Conejos, prosigue, me dice. Digo, copia resultados, algo, o sea, que no se puede, no es normal decir eso en una misión de combate, pero estaba tan eufórico. Prosigue, le digo, 2 Sukhoi derribados, le digo así. Y me dice, confirma, el de la defensa aérea. 2 Su-22, que eran las siglas del Sukhoi, 2 Sukhoi Su-22 derribados. Para darles la alerta a ellos, porque yo dije, también no sabemos qué va a pasar. Llegamos a Taura, aterrizamos,
Y claro, la gente ya nos vio desde que pasamos por la cabecera que no teníamos los misiles en la punta de ala. No sabían qué pasó. Entonces llegamos y todo el mundo ahí eufórico, ¿qué pasó? Y en medio les dije algo y enseguida artillar todos los aviones y todos los pilotos de los aviones, porque decíamos, va a haber una represalia. De ley, decíamos. Siempre pensábamos que el Perú era muy superior a nosotros en aviones, en armamento, todo. Les bajamos 3 aviones con el que bajó el CAFIR, una 37 que bajó ese rato mismo. Entonces dijimos, nos van a dar, ahorita van a venir a bombardearnos, pero no pasó eso. Fue un golpe tan duro que pararon todas las operaciones de bombardeo. No hubo una sola misión más de bombardeo a nuestro territorio. Solo misiones de rescate, de búsqueda de sus tripulaciones que fueron abatidas ese día ahí. Y que da el primer puñete da Sí, doble. eso pasó. Entonces, yo sabía que había cumplido con mi patria, con mi fuerza aérea, y que era lo que debía hacer, lo que debíamos haber hecho. Hay algo que a veces, y se han de preguntar los pilotos hoy en día, ¿no? Hay un teatro de operaciones, hay estrategias que se hacen, ¿no? Con la conciencia, planificando, que abajo los pilotos, ¿no? Esto vamos a hacer. Pero lo que usted dice, el mayor Banderas planificó todo, pero arriba en milisegundos, en segundos hay que tomar decisiones, porque tenía que rematarlo, porque atrás también tenía Otra amenaza. otra amenaza. ¿Qué hago? O sea, sí cambia de lo que se planifica, sí cambia arriba. Por supuesto. Sí cambia. Sí, por supuesto. Más que nada en estas misiones de combate aéreo cambia mucho, porque uno no sabe con qué se va a encontrar a veces. En el entrenamiento es igual. Nosotros teníamos misiones de entrenamiento entre nosotros, ¿no? O contra los CAFIR, contra los F-16. Volamos 3 veces, vinieron los F-16 de los americanos a volar con nosotros, el mejor avión del mundo. Vinieron a Taura, hacíamos el ejercicio Horizonte Azul. Entonces volábamos contra 2 y estábamos combatiendo y entraban 2 enemigos más, igual que se ve en las películas, sí, a combatir, y claro, ahí no se disparaba, no era solo la filmación de que estaba en parámetros. Entonces, eso no hay cómo planificar todo en tierra, es en el aire y es hablando ese rato. Entonces uno le ve al número y le dice rompe derecha o haz esto porque tiene una amenaza atrás. Entonces, las misiones que son mucho más preplanificadas son las de bombardeo a tierra, las que uno va a atacar una pista, una base, unos silos, una represa. Eso si uno planifica milimétricamente en un mapa, sabe dónde tiene que alar, dónde tiene que virar, en qué momento lanzar las bombas, todo eso se hace así. Pero las de combate aéreo son, ese rato hay que jugarse y reaccionar como uno cree que debe hacerlo para salir victorioso. Cuando ya aterrizaron, cuando ya acabó ese momento, ¿cuándo supo usted, chuta, lo hice por mi patria? Gracias a nuestros auspiciantes, Olmaris Peluquería y la Corporación FIMIL, nos ha hecho llegar un presente para este ícono, para este líder, bueno, hay muchas palabras que decir, ¿no? Pero qué bonito. Aquí está esta piel que rememora aquel 10 de febrero de 1995. Está aquel héroe inmortalizado en una prenda de vestir, mi general. La Corporación FIMIL le hace llegar esto. Y toda la sociedad ecuatoriana, ¿no? Todo el país reconoce que usted es aquel héroe nacional. Es ese ciudadano, ese soldado de honor que nunca pensó 2 veces por defender a su patria, por darle todo a su país. Y creo que en esta prenda lo sintetiza y lo cristalizamos como agradecimiento y gratitud. Faltan pocos días para rememorar 31 años, pero aquí se forjan los héroes en el cielo, y es lo que usted hizo. Y eso quedará para toda la historia de la vida, esa historia que usted escribió. Miren, emotivo, ¿no? Muy bonito, gracias. En general, le hago la entrega. Muchas gracias. Le hago la entrega y muchas gracias nuevamente por estar aquí. Sí, no.
Va a ser un recuerdo que solo me la voy a poner en la casa un ratito para fotos y ahí la guardo. Porque no vale que se me gaste. No. Hermosa y linda. Muchas gracias. Muy lindo. Bueno, y como le digo, cuando ya aterrizaron, cuando el mayor Banderas aterrizó con su 02, dice usted, ¿no? Mi número 2. Número 2. ¿Qué sentimientos? ¿Cuáles son esos que uno llega tembloroso o cómo es? Porque no, yo estaba... La adrenalina. Sí, muy, muy eufórico, como les digo, y hay una fotografía que siempre cuento también esta historia, la tengo en mi casa, la tengo puesta ahí, una grande, así que me había tomado ese tiempo era sargento Celio, me acordé, de armamento. Él había tomado, sin posar, estaban rodeándome la gente y yo ahí explicándoles, recién bajado del avión. Y claro, estoy despeinado, recién me había sacado el casco, un gorrito que se pone abajo del casco, todo me había sacado, sudaba. Y yo estoy ahí contándole y tag la foto ahí. ¿Sí? Yo la hice grande así, o me regalaron grande con una placa en Taura mismo alguna vez. Y cuando un día va mi mamacita a la casa y bueno, mi mami ya era mayor, bastante mayor, ya falleció hace 8 años. Y ve la foto y dice, no puedo creer que tengas esa foto ahí, mi hijo. Me dice, le digo, ¿por qué, mami? Estás borracho, me dice. Porque claro, la cara que yo tenía y la facha mía ese rato despeinado, todo. Dice, estás tomado. No, mami, le digo, estoy bajando de la misión de vuelo. Ahí le convencí que no era que estaba tomado. Y claro, estoy equipado, todo, pero la emoción fue muy grande. Pero como les dije hace un rato, teníamos el sentimiento de que iba a haber una represalia. Entonces enseguida fue un festejo de 3 minutos, 5 minutos y enseguida todo el mundo a los aviones artillados con misiles para estar listos, como 5 o 6 aviones que teníamos disponibles en el caso del Mirage, para estar listos a cualquier alerta de la defensa aérea. Ventajosamente no se dio. Y después fueron pasando los días, pero o sea, yo como también le conté, o sea, nunca me he creído un héroe. He tenido reconocimiento en mayo del 95 mismo, fue la ceremonia en el Estadio Olímpico Atahualpa, donde nos reconocieron con la condecoración, la Cruz de Guerra, a 5 oficiales de Fuerza Aérea. Entre esos yo era el líder de la Escuadrilla Conejo, estaba Carlos Uzcategui, estuvo Manolo Camacho, que volaba el A-37, que logró recuperarlo en el Cenepa, que le dispararon un misil y aterrizaron en Macas, sin ala casi, sin un ala, o el ala destruida. Manolo Camacho, Rodrigo Rojas, que era el que iba en el asiento derecho de ese avión. Los 4 fuimos, y Mauricio Mata, que disparó el Cafir. Los 5 fuimos condecorados. Y claro, muchos oficiales del ejército también y tropa del ejército que combatieron valerosamente. Fuimos condecorados y reconocidos por el país, por la patria, por el Estado, como héroes. Pero yo hasta ahora creo que lo único que hice es cumplir con mi patria. Cuando escucha el himno nacional, siempre me emociona mucho el himno de las Fuerzas Armadas, el himno de la Fuerza Aérea. Es algo que uno lleva adentro y que nunca se olvida, porque uno sale de la institución, pero sigue siendo un soldado, sigue siendo un militar. Soldado un día, soldado toda la vida. Así es. Dice la frase, ¿no? Préstame, por favor, Jean-Pierre. Bueno, aquí hay una partecita que... Original y las imágenes del momento en el que Banderas comunica a su escuadrilla que le hizo a los aviones enemigos. Cuando ya los identifiqué, estuve casi a unos Esa partecita de que sacan arriba ese video, esa partecita, ¿es ahora o nunca? ¿O cómo es esa partecita de...? Es eso, o sea, es de la decisión, ese momento, no hay tiempo para dudar. Y yo creo que en la vida debemos ser así. Tomar las decisiones cuando hay que tomarlas sin dudar. Porque alguien me preguntaba a mí alguna vez, ¿y usted cuando les vio avisó por radio y pidió autorización? Dije, no. Yo estaba claro a lo que iba y lo que tenía que hacer. Porque si ese rato yo dudaba y decía,
tengo 2 aviones y se me iban o venían los otros de atrás y nos derribaban. O sea, son decisiones que uno tiene que tomarlas de ese momento. Ese momento actuar, porque para eso estamos formados, para eso estamos preparados. El pito que se oye ahí y el audio ese es real. Las tomas del disparo, esos no son reales, pero el audio, después hay un video muy cortito del disparo del misil que es real, pero lo que yo le digo a mi número 2, tengo 2 a la vista, está en tal posición, eso sí es real. Y enseguida yo ya estaba pensando, ya tenía, el rato que iba viéndole, ya tenía armando el misil, puesto el máster en on, las teclas seleccionadas, todo listo para cuando se dé el momento de disparar. Entonces hay que, como digo, en la vida mismo hay que, si uno tiene que hacer algo, tiene que hacerlo. O sea, no, por supuesto, pensando bien y no siendo una persona atolondrada ni hacer las cosas por hacerlas, ¿no? Sino consciente de lo que está haciendo. A nuestra Fuerza Aérea, mi general, hoy, a esos jóvenes que están soñando y a esos jóvenes pilotos, ¿qué mensaje le deja Raúl Banderas? Yo he tenido la oportunidad de muchas veces de estar en las escuelas, aquí en la EFA o en la ESMA, en Salinas, y compartir con los jóvenes cadetes. Muy pocas veces en colegios afuera o charlas como esta, que creo que es una excelente oportunidad, una excelente vitrina para que vean mucha gente, muchos jóvenes. Yo siempre les digo que primero que luchen por alcanzar sus sueños. Cuando uno quiere algo, tiene que conseguirlo. Tiene que luchar y perseverar. Nada fácil en la vida dura para siempre. Las cosas que uno quiere a veces son duras. Hay que luchar para conseguirlas. La vida en las escuelas militares es dura y sigue siendo dura ahora. Tal vez antes era un poco más, pero sigue. O en cualquier lado, en las universidades, todo, el sacrificio es duro. Pero si uno quiere llegar a hacer algo en la vida, ser un militar, ser un piloto de combate, ser un ingeniero, un abogado, un médico, tiene que esforzarse. Tiene que esforzarse mucho para conseguir eso. Después vendrán los triunfos, se cosecharán los trofeos, los premios, pero mientras uno está formándose, tiene que hacerlo con dedicación, con honestidad y luchando siempre para conseguir lo que, como digo, los sueños que uno quiere. Usted es el Top Gun, el Maverick ecuatoriano. Todo se le viene bueno, el personal civil lo ve, pues, o sea, lo ve así. Pero ¿cuál es su mayor gloria? Para usted, ¿siente que ha sido su mayor gloria como Raúl Banderas, como el soldado de honor de la Fuerza Aérea Ecuatoriana? Bueno, mi mayor gloria, haber culminado mi carrera militar, haber salido bien de la institución, ser estimado y respetado hasta ahora Hay mucha gente que ni me ha conocido, pero me ven y me saludan, saben quién soy. Y tal vez esa, ¿no? Haber cumplido con mi patria sea el mayor éxito mío, mis hijos, mis nietos, por supuesto que sí. Y alguna vez yo decía que con los únicos que me siento orgulloso, que les demuestro lo que hice es a mis hijos, porque son la herencia mía, ¿no? Pero al resto de gente yo siempre trato de comunicar, pero nunca con vanidad ni con orgullo. Siempre demostrando que hice lo que tenía que hacer y nada más. Bueno, nunca ha habido ese ego de nuestro héroe nacional, más bien ha habido enseñanza y aprendizaje, y por eso está aquí, porque es digno de resaltar a toda la sociedad ecuatoriana, a todo el país, aquel héroe. Los nietos, los hijos, sus padres, claro. En su momento, ¿qué dijeron? Tengo un héroe nacional, tengo lo máximo. Mi hijo está saliendo por televisión, mi hijo es condecorado, mi hijo, mi esposo, mi papá, mi abuelito. ¿Qué? Me vienen a mi mente igual lo que acaba de decir en la memoria mi madre. Bueno, mi padre orgullosísimo siempre, siempre desde que yo quise entrar a la Fuerza Aérea, él me apoyaba. Mi madre igual, ¿no? Pero mi madre nunca quería que me haga piloto. Me decía, ¿por qué no te haces marino? Me decía mi hijo. No, decía, los barcos van muy lentos, le decía yo. Quiero ser piloto. Nunca había volado, pero quería ser piloto. Y cuando siempre que había un accidente, lamentablemente tuvimos muchos accidentes por nuestro entrenamiento mismo,
Y yo tenía que, como sea, llamarle a mi madre, buscar un teléfono, alguna forma, no teníamos celulares de ese tiempo, y decirle que yo estoy bien, porque ya las noticias volaban. Entonces, decirle, yo estoy bien, mamá, no pasó nada aquí. Y en febrero ya comenzó la emergencia, todo, le llamé. Me dice mi hijo, no, le decía yo, no, nosotros no estamos, solo es el ejército que está combatiendo allá, nosotros no, mami, nosotros no salimos a nada de eso. Total, después me ve en la televisión, antes del 10 de febrero, creo que fue, me hicieron una entrevista de Coavisa ahí en Taura, justo antes fueron a Taura, toda a entrevistarnos, y ella ha visto en televisión, y me dice, tú estás ahí, estás sin las insignias, sin nada. O sea, ya se daba cuenta, ya porque para volar se saca uno todo en combate. Y claro, ella era muy nerviosa, mi madrecita se preocupaba siempre, pero claro, después igual estuvieron en el Olímpico Atahualpa, como les digo, y muy orgullosos de ellos, de lo que logró su hijo. Sí, entonces eso es lo bueno, son las mayores glorias que uno le deja ese legado y le deja ese orgullo a sus padres, sus hijos. Igual, mis hijos, de ese tiempo yo tenía un solo hijo, ¿Ya? Mi hijo mayor, Raúl, y él tenía 10 años, ya se daba cuenta de todo, ya estaba él feliz de la vida hasta ahora, me acompaña en mis deportes y en todo. ¿Sí? Sí, tengo a Maverick aquí al lado, es mi papá. Sí, ahí tengo 2 hijos más, son más chicos, ellos no nacían todavía ahí, pero igual, los quiero mucho. Otro varoncito, Gabriel y Natasha, que es la mujercita, ellos están estudiando todavía en la universidad, pero siempre orgullosos de su padre. Eso es lo más importante, y a todos esos soldados de honor. Es digno de nosotros, como mi general, cuidar ese uniforme, cuidar ese nombre y cuidar ese legado, para que permanezca en el tiempo y en el espacio. Cuidar esa imagen de nosotros. Y un saludo también a todos aquellos combatientes de esa época, a todos esos soldados que ofrendaron su vida, a sus familiares. Un saludo. Tenemos aquí a un héroe nacional, a un héroe de guerra. Está muy emotivo, muy... A mí también me llena de orgullo a saber que tengo aquí a mi lado a un héroe nacional. Mi general, luego de toda esta hazaña, luego de todo esto, aterricemos a nuestra actualidad, hoy, nuestro país. Ese héroe de guerra, ese héroe nacional, vea nuestra Fuerza Aérea actual. ¿Cómo sentimos? Porque a veces vemos de afuera, a veces con el uniforme no podemos decir, está mal esto, pero hoy, ¿qué podemos decirle? Porque hay que ser realista. En su época, usted dice que volaba, 10 años voló, horas de entrenamiento, pero hoy actualmente yo veo pilotos que están en escuelas, colegios aeronáuticos y no están entrenando, están solo en simuladores. Es la realidad hoy. ¿Qué le pide al Estado? ¿Qué le pide a nuestros nuevos líderes que están al mando de la Fuerza Aérea? ¿Qué puede cambiar en la Fuerza Aérea para que no exista esto? Bueno, la Fuerza Aérea como tal tiene la misión de defender el espacio aéreo, defender la patria. Y eso los comandantes actuales, el comandante general, los oficiales generales y todos los oficiales y la tropa mismo están conscientes de eso. Y yo sé que hacen lo mejor posible por cumplirla. Yo tengo grandes amigos en la institución y sé que lo están haciendo. Lo que necesita la Fuerza Aérea es un apoyo, por supuesto, del poder político, del ejecutivo, en este caso. Ha habido apoyo, pero falta todavía apoyo. Falta mucho apoyo en el caso de, por ejemplo, la aviación supersónica. Hay necesidad de tener un escuadrón, por lo menos, de aviones supersónicos. Ojalá se dé. Yo sé que la situación del país es difícil. A lo mejor el presidente, con sus ministros y todo, están pensando en algún rato en hacer eso. Porque tienen que hacerlo, es necesario. Y yo siempre digo, y siempre pongo un ejemplo un poco folclórico quizás, que en una urbanización tenemos seguridad, pagamos por la seguridad, por los guardias, por las cámaras, todo. El país es lo mismo, a mayor escala, porque es cierto que estamos en paz, pero no sabemos, ojalá dure la paz esa toda la vida. La paz se firmó el 26 de octubre de 1998, y con dolor le digo que hubo gente
que escribió enseguida que ya no eran necesarias las Fuerzas Armadas. Gente ecuatoriana que escriba eso es gente que no tiene un poquito de sentido de lo que es la defensa del país, lo que son las Fuerzas Armadas, lo sagradas que son las Fuerzas Armadas, a las cuales recurren solo cuando hay necesidades como un conflicto, como un terremoto, como ahora la emergencia que hay en el país. Ahí están las Fuerzas Armadas, todo el tiempo están disponibles para todo, para eso son. Y como digo, ojalá vengan mejores tiempos. Yo sé que hacen lo mejor. Y usted dijo los simuladores, sí, es una gran herramienta de entrenamiento. Los simuladores, hay simuladores que tienen en Salinas, en Manta, que están los pilotos entrenándose. Hay aviones como el Super Tucano, un avión excelente, pero nos falta una aviación supersónica. Hay helicópteros de rescate, faltan más helicópteros, aviones de transporte. Recién adjudicaron otro avión, un Boeing 737-500, algo así, a la Fuerza Aérea, que fue inspeccionado y actualizado bien aquí en la DIAP con nuestros técnicos, que son gente muy capaz para hacerlo. Entonces, está saliendo adelante. La Fuerza Aérea, yo creo que ojalá vengan tiempos Vamos mejores. a ser Yo optimistas. deseo mejores tiempos para la Fuerza Aérea. Que esa base ícono de vencer o vencer, la base de Taura nuevamente sea ese ícono de la aviación de combate. Así Y a las autoridades también, como dice mi general, el Poder Ejecutivo, señor presidente Daniel Noboa, escuche a un héroe nacional. Nuestra aviación necesita aviones supersónicos. Debemos estar siempre listos para el combate y eso es algo que nosotros necesitamos. Y le exhortamos a usted, señor ministro, también, a nuestros líderes, a nuestros comandantes generales. Ahorita no está por demás seguir pidiendo, solicitando al Poder Ejecutivo que nos dote de ese refuerzo aéreo. Mi general, bueno, ya habíamos hablado de la juventud. Hoy a todos esos sistemas que operan para proteger el espacio aéreo, ¿qué le dice a la defensa aérea? ¿Qué le dice a la infantería aérea y a nuestros nuevos líderes que están ahí? ¿Qué mensaje les deja Raúl Banderas? Un mensaje, un saludo de un colega, de un camarada que ya está en el servicio pasivo, pero que siempre está atento al desarrollo de la institución, al desarrollo, y que siempre se alegra del fortalecimiento de la misma, de los triunfos que llega a tener las Fuerzas Armadas en general y la Fuerza Aérea como un cariño más especial. El mensaje que les dejo es que sigan cumpliendo con la tarea difícil. Ahora la tarea que tienen es tal vez mucho más difícil que la que teníamos antes, pues están con un enemigo que no se conoce, están haciendo un trabajo al cual no estábamos preparados. Yo sé que se están preparando en el camino para cumplir con la misión difícil que les está poniendo el país. Y ahí están las Fuerzas Armadas cumpliendo, están cumpliendo, y lamentablemente hemos tenido hasta bajas, y eso el pueblo debe apreciarlo también, que están dedicados a lo que les pone el país. Ojalá pronto venga una paz interna y nos podamos dedicar más al trabajo mismo que debe hacer la institución armada, las Fuerzas Armadas como tales. Sociedad ecuatoriana, país, un camarada, un buen amigo, un soldado de honor, un héroe nacional. Nos ha conversado poquito de su vida, poquito de su historia, pero es que la verdadera historia no. El 10 de febrero siempre va a ser inmortal, y aquí en estas cámaras y aquí en este video y aquí quedará inmortalizado el mayor Raúl Banderas, el general Raúl Banderas y aquel patriota Raúl Banderas. Quedará inmortalizado. Yo, mi general, quiero agradecerle a usted. Quiero agradecerle infinitamente a usted, a su familia y a todo ese legado que está detrás de usted, porque escribió una historia. El primer combate aéreo queda aquí, queda en Raúl Banderas, queda en su grupo, en sus camaradas. Y decirle gracias mi general por todo eso que le ha dado a la patria, y que Dios lo bendiga siempre y siga siendo, para nosotros, para el país, siempre va a ser un patrimonio. Para mí, un patrimonio. Muchas gracias. Un patrimonio, mi general. Eso, y gracias.
Gracias. Yo quiero agradecerles a ustedes y felicitarles, como lo dije antes también, por ese trabajo patriótico que están haciendo. Es importante y yo sé que lo hacen sin ningún afán de obtener algún rédito económico. Lo hacen para perennizar en la historia lo que hicimos. Que las nuevas generaciones no se olviden de lo que hicimos. Y algo que no lo he dicho hasta ahorita, pero quiero aclararlo, que siempre lo digo, que no lo hizo solo Raúl Banderas, lo hizo en caso de la Fuerza Aérea, toda la Fuerza Aérea, porque todos somos importantes en la Fuerza Aérea. Lo hicimos los pilotos, que somos la última punta de lanza, pero atrás de eso hay un montón de gente, técnicos que preparan los aviones, el radar que da la alerta, todo el mundo. Yo siempre digo, todo el mundo es importante en la aviación. Todo el mundo es importante. Es una orquesta completa que si falla un instrumento ya no suena igual. Así que eso, mi reconocimiento siempre, y quería resaltar eso. Así que gracias por este patriótico trabajo de ustedes. Eso es bueno y lo recalcamos. Aquí damos sin esperar nada a cambio. Yo nunca quiero monetizar porque gracias a Dios no me hace falta. Lo que sí siempre es este programa es para resaltar a los íconos nacionales, a los, como dice el programa, grandes líderes. Y hoy hemos finalizado esto con un gran líder como es mi general Raúl Banderas. Gracias a toda la sociedad ecuatoriana y un saludo a todos los aerotécnicos de la 36 promoción, que hoy cumplimos 27 años de haber ingresado a la Escuela Técnica de la Fuerza Aérea. Y miren cómo estamos nosotros aquí con un lujo de invitada. Muchas gracias a todos los ecuatorianos, a los jóvenes, y sigamos soñando, porque los sueños siempre son para cumplirse. Nuestro mayor orgullo, un héroe nacional. Hoy va a plasmar su firma en el muro de los grandes líderes. Aquí queda perennizado esa firma y ese legado de un héroe nacional, de mi general Raúl Banderas. Mi general, muchas gracias. Gracias por esa firma de un gran líder. ¿Qué fecha de ahora? 10, ¿no? Hoy día, sí, 10 de enero. 10, ¿no? Sí, a un mes. Ya. Ahí está con el nominativo que siempre prefiero. Muchas gracias. A toda la sociedad ecuatoriana, esto va a estar la verdad, la realidad de la historia. Aquí está la realidad de la historia de la aviación de combate. El 10 de febrero va a estar emocionante haber conversado con mi general Raúl Banderas. Muchas gracias, mi general. Muchas gracias. Gracias, Daniel.